digamos que para no entrar poder, y que nos pueda alcanzar el tiempo, porque contar una vida es un montón de tiempo y lo vamos a hacer en muy poco tiempo, pero digamos que yo tuve una niñez y una adolescencia normal, un poco rebelde desde un inicio, marcaba en mí un poco la rebeldía hacia ciertas cosas con las que yo quería hacer, pero que tal vez no me dejaban hacer, y no tanto porque me lo estuvieran prohibiendo mis papás o el sistema de una forma explícita, pero implícitamente yo podía leer de qué se trataba la vida. Y es muy interesante porque pasé como dos etapas, una etapa de mucha bonanza, digamos, económica, de mucha abundancia, y otra etapa cercana de carencia. Y eso de una u otra forma me marcó. Entonces yo desde que entré a la universidad tenía muy claro y muy definido qué es lo que quería hacer. Y yo lo único que tenía en mi cabeza era que quería ser muy exitoso, que quería tener una carrera profesional exitosa, ser un profesional reconocido en lo que hacía. En ese momento estudiaba publicidad y estaba muy inclinado hacia la parte de marketing. Empecé estudiando derecho y como que no, porque siempre hubo en mí Era todo por una... ahí. Sí, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque era muy interesante el tema del derecho, por ser un abogado exitoso, vamos de vuelta, por ser una persona que tiene una carrera, eh, es una carrera, yo siempre digo que los abogados, los médicos y algunos ingenieros son como carreras muy de ego, ¿verdad? Porque dependen mucho de ellos mismos y de ciertas cosas, y tal vez yo me sentía en ese momento, sí, no tiene nada que ver, todo tiene que ver con las personalidades, pero en ese momento yo lo sentía así. Pero después me di cuenta que, por supuesto, que había una parte artística que venía conmigo desde hacía mucho tiempo, una parte creativa, una parte mucho más intuitiva, y me decía, hey, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Tuve que pelearme con mucha gente porque a mí me estaba haciendo bien estudiando derecho. Pero tuve que pelear y salirme y empezar a estudiar publicidad. Y me decían, usted se volvió loco, pero bueno, eso es lo que yo quería en ese momento. Entonces me incliné, pero siempre, digamos, la inclinación fue hacia eso. O sea, ¿cómo logro tener una carrera exitosa, reconocida, ser una persona que tiene algún grado de influencia en los mercados y en lo que hace? No era un tema simplemente de orgullo o de vanidad, era un tema de fijación de prioridades y de una visión y de una meta muy entera en la vida, que me permitiera tener una vida mejor, digámoslo ahí. Sí, por supuesto que sale mucho del ego, por supuesto que sí salen muchas cosas. El ego nos puede llevar a cosas muy buenas y a cosas no tan buenas. El ego Así es. hay que tenerlo bajo control, no lo podemos eliminar, pero hay que tenerlo bajo control. Pero me estaba marcando mucho a eso. Y algo que te lo voy a poner de esta forma, si hacemos una encuesta, te voy a asegurar que un porcentaje muy alto de la población está pensando lo mismo que yo estaba pensando. Eso no está, Absolutamente. eso no está mal. Lo que pasa es que yo tengo una fijación. Y de una u otra forma, eso se fue dando, hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, y empezó a darse esa situación. Empecé a trabajar en agencias de publicidad muy exitosas y empecé a tener muy buenos desempeños y buenos reconocimientos. Ya, imagínate, yo siempre digo esto, y es que en aquel momento el éxito estaba marcado por lo que uno pudiera tener a nivel de equipo de trabajo. Ya yo en el 93 tenía laptop, entonces todo bien. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, 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 digamos Tenía que laptop eso era otro nivel. claro, porque ya tenía que empezar a viajar y tenía que hacer otras cosas. Un hito importante en mi carrera. Empecé a tener una carrera digamos que con mucho ascenso, no tanto por lo que estaba pasando, era por cómo iba creciendo dentro de las organizaciones en las que estaba pudiendo trabajar. Trabajé en algún tiempo en agencias de publicidad como JBQ cuando empezó a surgir. Fui la primera persona que trabajó en JBQ. Después me fui a Alberto H. Garnier, otra agencia muy grande en ese momento, sigue siendo. Y me sigo acordando como si fuera ayer, y disfruté mucho de ese paso. Y muy rápido empecé a trabajar en Philip Morris como cliente en la época dorada
de la industria tabacalera, muchos eventos, mucho glamour, mucho reconocimiento. Tenías una compañía que te permitía subirte a un avión, que te permitía desarrollar grandes eventos, que te permitía realmente desarrollar tus ideas, y que te enseñaba muchísimo. Eran compañías donde uno aprendía mucho de la parte, sobre todo donde yo estaba, que era en el marketing, y que me fueron marcando. De Philip Morris, después hice un cambio hacia la parte de alimentos cuando todavía pertenecía ahí, y me fui a Kraft Foods como gerente regional de marketing para la división para la unidad de alimentos, de snacks, ¿verdad? De toda la parte de snacks y confits y chocolates, y fue una etapa también tremendamente buena, tremendamente de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Pero ya estando ahí, había algo que me empezaba a resonar acá, pero más que en la cabeza, me empezaba a resonar como en el corazón, pero yo no estaba muy acostumbrado, muy abierto, porque estaba muy en la parte de enfoque, hay que seguir creciendo, hay que tener mucho drive, tener mucho empuje. Era muy workaholic, era muy obsesivo con las cosas, y mi trabajo era parte de la parte personal. Por otro lado, que tenías todo el ruido del ambiente, ¿verdad? Porque además son empresas que te dan muchos beneficios económicos, que además te dan ¿qué te digo? Te venden una imagen en el mercado que la gente también te impulsa más a seguir por ese camino. Claro, porque te da muchos beneficios y te da mucho de vuelta. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo lo definimos desde muy pequeños? El éxito es tener una buena posición, tener un buen salario, para poder tener un buen carro, para poder tener una buena casa, para poder tener a su familia, a sus hijos estudiando en buenos colegios, para poder tener, o sea, a ver, lo primero que te dicen es que vos tenés que ser feliz, ¿verdad? Y es lo primero que nos venden, la felicidad. Es lo primero que nos venden. Y ni siquiera sabemos, o sea, qué es la felicidad. Si yo te pregunto a vos qué es la felicidad, probablemente vas a tener una concepción muy diferente a la que yo tenga. Y si le preguntamos a cualquiera de las personas que están hoy conectadas con nosotros, van a tener una concepción totalmente diferente. Y hoy hay mucha gente que ni siquiera, que habla que la felicidad ni siquiera existe, que la felicidad es una sensación que tenemos a raíz de otras cosas que sí existen, como la satisfacción, la plenitud, el logro de cosas con propósito, de estar en una situación. Y cuando tenemos muchas de estas cosas, podemos tener una percepción de felicidad, pero y no vamos a entrar en debates filosóficos, porque no se trata de eso. Cada quien lo puede ver desde su ángulo y entenderlo desde ahí. Pero básicamente entonces te dicen que para ser feliz, primero que tenés que ser feliz, y hay una obligación de ser feliz. Segundo, que para ser feliz tenés que ser una persona exitosa, y la persona exitosa es aquella que logra reconocimiento y que logra tener, ¿verdad? Está muy enfocado. Bienes materiales, exacto, te reconozco porque le va muy bien, porque tiene un buen trabajo, porque tiene un buen salario, porque tiene una buena familia, porque tiene, pero además de eso, anda un buen carro. Yo le preguntaba una vez a un socio mío, le digo, mira, y fulanito de tal, ¿qué se ha hecho? ¿Lo has visto? Sí, claro, corrí con él. ¿Y cómo está? Porque yo me acordaba que estaba enfermo y me decía, súper bien, se acaba de comprar un Mercedes. Y yo, no te pregunté qué había comprado, te pregunté cómo estaba de salud. Y me dijo, debe estar súper bien porque acaba de comprar un Mercedes. Entonces, cuando empezamos a entender un poco lo que te va tirando, todos los mensajes te van llevando hacia eso, sin que sea una obligación que te pongan con una pistola en la cabeza y te digan, usted tiene que hacer esto. Hay mucha gente que lo obliga un poco más, digamos, en sus carreras, en sus cosas, la familia, pero hay muchas creencias, ¿verdad? Hay muchas cosas que... La educación, la familia, la religión, los amigos, el ambiente, las mismas compañías, te van vendiendo ciertos conceptos de ser exitoso, que es lo que necesitas para ser feliz, que realmente puede ser, o sea, están bien, yo no, de vuelta, yo no me opongo al éxito profesional y que las personas crezcan en las organizaciones, todo lo contrario, me encanta cuando la gente diciendo. Lo hablamos hace un ratito antes de empezar, tampoco estamos diciendo que tener bienes materiales esté mal. No, a mí me encanta. El enfoque de la presión que hemos tenido, sobre todo creo que la generación de nosotros, en cuanto a este concepto de felicidad y de éxito, que éxito es, o sea, vos sos exitoso,
en la medida que logras tener ese Mercedes del año o ese BMW del año. No Claro, otras marcas que en la medida en que acumulas, ¿verdad? O medir la felicidad en a dónde voy a tener mis vacaciones este año, o dónde, a cuál restaurante voy a ir a comer hoy, o entra a jugar parte en la cotidianidad. ¿Qué camisa me pongo? O dónde voy a almorzar, o con quién me voy a reunir, o qué cosas voy a hacer, o quién me está esperando en mi oficina y qué nivel de influencia puedo tener. Hay muchas cosas. El problema es cuando empezamos a poner todo como un fin en sí mismo. O sea, cuando esas cosas se convierten en el último eslabón que necesitamos satisfacer para poder ser felices. Y el problema está en que vamos cumpliendo ese tipo de cosas y la felicidad no empieza a llegar. no llega. Es el problema. No llega. No puedes llegar, no puedes llegar. Porque... Tu punto de vista, me decía un invitado que tuve en su momento, una persona que llegó a tener muchísimo también, ¿verdad? Sí haciendo lo que amaba, porque futbolista de primera división, y él me decía, yo me compré, volviendo a la marca, yo me compré un Mercedes-Benz y el gusto me duró 100 metros, ¿verdad? Me compré un Mercedes-Benz del año. El gusto me duró 100 metros porque saliendo de la Mercedes, en el semáforo siguiente se me parqueó a la par un Maserati. Ajá, entonces, claro. Él decía, ya en ese momento ya el Mercedes perdió su brillo. Qué interesante cuando nosotros tenemos el enfoque mal puesto, no sé si esa es la frase, digamos, en cuanto o las expectativas muy altas en cuanto a lo que aquella cosa que nos vamos a comprar o vamos a tener nos va a dar, ¿verdad? La satisfacción que nos va a dar. Creo que, digamos, fue parte de tu proceso también, el llegar a empresas maravillosas donde mucha gente daba el brazo derecho por trabajar, anduviste en carros que muchos hubieran dado el brazo derecho por tener y darían todavía, salarios maravillosos y sin embargo, eso no te llenó la vida como te habían dicho. No, para nada, estaba muy lejos de eso. De hecho, más bien, yo no sé si para bien o para mal, pero así es como me ha enseñado la vida, creo que para bien, porque me llevó a despertar en algún momento, pasó mucho tiempo realmente, pero yo seguía muy obsesionado, yo seguí creciendo y tuve la oportunidad también de llegar a otra empresa muy grande donde todos quieren estar y se llama FIFCO, una empresa lindísima, o sea, a la que le agradezco millones de aprendizaje, me dio una calidad de vida buenísima durante el tiempo que estuve ahí, estuve casi 12 años, logré crecer todo lo que yo quería, sin embargo, lo que te digo es que desde hacía ya bastante tiempo, esa voz de adentro que me hablaba, ya no me hablaba, sino que me gritaba y me decía, por aquí no es, y por otro lado empecé a tener conflicto conmigo porque yo no estaba entendiendo de qué se trataba. Yo estaba teniendo un conflicto que yo decía, yo quiero hacer otras cosas, yo necesito cambiar lo que estoy haciendo, y no lo estoy logrando. Y entonces había que empezar a huir de eso. Y ahí es donde ahí es donde empezamos a ver otras voces y otros problemas, cuando realmente nos estamos dando cuenta de que el camino no es por ahí, que la felicidad no se está alcanzando en lo que estamos teniendo ni en lo que estamos haciendo. Y empezamos también a hacernos daño y a hacerle daño a los que están alrededor de nosotros, porque yo también, o sea, parte del paquete exitoso era tener una linda familia que funcionara perfecto. Y tenía una familia preciosa. Mis hijos son lo máximo que puede existir en mi vida aún hoy, ¿verdad? Por supuesto. Pero estaba casado con una súper buena mujer, súper tuanis, pero las cosas tampoco andaban bien por ahí, porque las cosas no estaban bien conmigo y porque yo estaba huyendo. ¿Me entendés? Entonces yo estaba huyendo de poder enfrentar una realidad que me confrontaba y que me decía, la vida no es por ahí y las cosas más importantes no están. Y cada vez que llegaban a cumplirse las metas, me daba cuenta que no estaba llegando donde yo quería estar llegando. Y es lo mismo cuando te fijas una meta en algo muy específico, ya es un fin en sí mismo, y lo alcanzás, se acabó. Es obvio, o sea, si tu cuestión era comerte algo muy rico, en el momento que te lo comiste se acabó y se acabó y ya no hay más. Si querías comprarte un carro, te compraste el carro y ya se acabó el propósito, ya terminaste, entonces ahora qué sigue. Uno más allá, cuando llegaste a un puesto, entonces ahora sigue otro, cuando tenés un salario, ahora sigue otro. Y de nuevo lo voy a decir, yo no estoy satanizando aquí para nada la prosperidad, para nada, me encanta
Me encantaría tener Mercedes, todas las cosas y pasar de viaje y tener mucho dinero y para hacer muchas cosas, sí me gustaría, pero hoy no es un fin. No es algo que sea lo que yo estoy buscando para ser feliz o para sentirme satisfecho. Por supuesto que todos queremos tener una vida mejor, vivir más cómodamente, tener más acceso a cosas que nos pueden gustar, y todo eso está bien. El problema es cuando convertimos esas cosas en un fin y trabajamos y hacemos todo en la vida para alcanzar esas cosas y que eso sea lo que mueve nuestras hormonas, porque entonces ahí es donde está el problema, porque nos estamos metiendo en otras cosas. Entonces, cuando no llega, ¿qué haces? ¿Qué haces? Exactamente. Y hay algo muy importante. Digamos que esa voz que vos escuchabas, creo que muchos la escuchan. Volvemos a lo mismo. Este programa es como hasta para oírlo varias veces, porque no estamos satanizando trabajar en empresas grandes, maravilloso, que No, dicho, si ese no, es no, parte una de, maravilla. de su plan de vida. El tener bienes materiales es parte también de una supervivencia. El tema es esa voz que te dice que realmente no es por ahí el camino, en el caso particular de Carlos Cañas, de que no era esa realmente su propósito de vida. ¿Cómo empezamos nosotros a escuchar esta voz y cómo podemos descubrir el propósito de vida? Hoy lo hablaba con una amiga en el almuerzo y le decía, es que pareciera tan simple, tan sencillo, pero vieras que no es tan sencillo. No. Es una pregunta que uno se hace y vos decís, bueno, sí, yo también quise tener un carro, me lo compré y bueno, graduarse de la U también, que es alguna presión que uno tiene muy grande. Realmente, ¿qué es aquello que es tu Sí. propósito en la vida? ¿A qué le podemos llamar el propósito en la vida? Ok, ve, es un poco, te voy a terminar esa parte porque yo, de vuelta, ve que interesante, porque estando en lo más alto que había podido llegar, digamos, ya estando en una posición muy alta, en una compañía muy grande que me encantaba, que anhelaba, teniendo cosas muy importantes, que era lo que yo me había fijado como éxito, no estaba bien desde hacía bastantes años. Y había empezado, como te digo, a escapar, a huir, y por el camino no correcto, y era en el alcohol, el alcohol también me lleva a un proceso psicológico psiquiátrico, donde viene la medicación y donde vienen los procesos activos de seguir escondiendo y terminas en un centro de rehabilitación de adictos. Y yo soy alcohólico en recuperación desde hace más de 6 años y adicto, y tuve que terminar ahí. Pero algunas veces hay personas como yo tan testarudas que tienen que llevarse ese sopapo para que les caiga el 4 y para decir, para un segundo y empecemos a pensar de qué se trata esto. Y ahí empecé yo a hacerme esas preguntas profundas de, bueno, entonces, ¿de qué se trata la vida? Si no está necesariamente, el éxito no necesariamente está ahí, no porque esté malo de vuelta, sino que está muy bien, pero si te fijas todo y pones todo tu propósito detrás de un empleo, detrás de una capacidad de tener, entonces estás cometiendo un error, porque realmente el sentido de la vida a muchos les parece que es demasiado profundo, o el propósito, por qué vinimos a este mundo y por qué estamos acá, y les parece tremendamente profundo y tremendamente complejo. Y sí es muy profundo, pero no es tan complejo, no es tan complejo. Y te voy a decir por qué no es complejo, porque nos empezamos a preguntar mucho y a darle demasiada vuelta a las cosas. Y empezamos a buscar y a salir, y de qué se trata esto. Y es algo tremendamente simple. Es con qué nos conectamos de una forma natural, poderosamente. ¿Qué genera en nosotros una resonancia afectiva y cognitiva donde podamos conectarnos, que nos invite a conectarnos? Personas, objetos, cosas, ¿dónde están depositados valores? Pero estos valores no necesariamente son temas materiales. ¿Dónde está el bienestar? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la conexión con la naturaleza? ¿Dónde puedo sentir y encontrarme vibrando de una forma diferente, de una forma simple?
Entonces, cuando empezás a darte cuenta de esos pequeños detalles, te empezás a dar cuenta que no hay que salir demasiado, sino que lo que hay que hacer es poder alinearse con lo que hay dentro. Y alguien lo decía muy claramente, es que vas a ir a buscar fuera lo que no se te ha perdido. Es que no se nos ha perdido, lo tenemos. Las respuestas están dentro, las voces que nos están hablando están dentro. El problema es que estamos demasiado ocupados siguiendo lo que la sociedad, la educación, la familia y los demás quieren que sepamos de ellos y que por dónde están las cosas y que todo el mundo está lleno de razón y va a decirnos dónde están las cosas y realmente es un tema tremendamente particular. No se trata de que lo que para mí hace sentido haga para vos, Patricia. Es personal, es totalmente personal, no hay una verdad, solamente hay una perspectiva. Es totalmente singular y personal a cada uno de nosotros. Igual que somos totalmente diferentes desde una perspectiva biológica, igual es psicológica, no hay nadie igual. Por lo tanto, el sentido, el propósito, la conexión, los ideales son totalmente diferentes para cada uno de nosotros. Entonces, cuando empezamos a hablar de que vamos a salir a buscarlo en una práctica espiritual o en un deporte, o en una actividad social o lo que sea, no, ahí no estamos buscando, estamos conectando con cosas donde están depositados los sentidos. Ahora sí, ¿qué son los valores? Los valores no los podemos, son abstractos. Para poder entenderlos, están depositados en las cosas. No podemos ver la justicia, pero sí podemos encontrar personas justas. No podemos ver y tocar el honor, pero sí podemos ver personas honorables. No podemos ver, ¿qué significa la belleza? La hemos depositado en personas, la hemos depositado en objetos, la hemos depositado en cosas que nos generan valor. Entonces, cuando empezamos a entender eso, no es tan difícil encontrar qué es el sentido de la vida. El sentido de la vida es una conexión con lo que es valioso para nosotros, punto. No tenemos que irnos 3 años al Tíbet a meditar para poder darnos cuenta cuál es nuestro propósito. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te apasiona realmente? Si esa pasión te permite ejecutarla porque tenés las habilidades y además de eso lo pones al servicio de la humanidad, al servicio del mundo, al servicio de los demás, eso es un propósito. Ese es tu propósito. Coge tu pasión y tus habilidades, ponerlas al servicio de las personas y si hay una necesidad ahí, ese es tu propósito. Punto. No hay, no. Por eso te decía, es como complicado y simple a la vez, porque es aquello que te hace vibrar, es aquello que te hace sentir vivo. Ajá. Y es aquello que podés hacer, me decía un deportista, una persona que también estuvo aquí en el programa, que nos representó y que logró una marca muy importante en estos días, en estas semanas, y ponía el nombre de Costa Rica muy en alto, y él me decía, si nadie me estuviera viendo, si no me dejara un colón, es algo que yo de todos modos haría. Aunque hay días en que no lo quiero hacer, ¿verdad? Porque hay días malos, hay días que no tiene ganas de entrenar, hay días que no tiene ganas de ir a correr. Y yo le decía, sí, ese es el sentido, son esas cosas que mucha gente no entiende por qué las haces, e incluso me gustaría también que nos cuentes un poquito de lo que estás haciendo ahora, de cómo después de llegar a este punto tan duro, que incluso pareciera difícil encontrar tu pasión ahí, ya habiendo llegado a un punto tan extremo, y cómo lo que te hace sentir vivo es lo que te hace seguir adelante con la vida. Y lo que te hace sentir vivo es como más constante, ¿verdad? Es algo que incluso hay días que son malos y sin embargo es algo que te recuerda que hay que levantarse otra vez. Yo creo que esa es como el punto donde hay que llegar. Sí, totalmente, porque primero es entender que no es algo totalmente oculto y que hay que investigar mucho. No. Hay que conectarse, hay que vibrar y hay que llevarlo a la acción. Eso es muy importante. Cuando algo realmente resuena afectiva y cognitivamente dentro de vos, hay que ejecutarlo, hay que llevarlo. No es como alguien que te dice, es que mi pasión está realmente en la lectura. Es que usted no sabe lo que es
lo que soy yo. Muchas veces en las sesiones de coaching me dicen cosas así, o ahora que hablabas de un deportista, y alguien me decía el otro día, es que para mí el fútbol es todo en la vida, a mí me encanta, es que yo llego, una bola, y llego, y hacía tantas cosas, y me siento tan bien, y sí, ¿cada cuánto le das por semana? ¿Cuánto jugás? ¿Entrenás? No, me dice, yo tengo como 3, 4 años de no tocar bola. Yo, entonces, ¿verdad? Reconoces que tenés una pasión, que tenés una habilidad, pero no tengo tiempo porque estoy muy ocupado haciendo cosas para ganar dinero. Qué torta, ¿verdad? Es ahí donde va el tema, donde estoy muy ocupado porque estoy haciendo cosas que me permiten ganar más dinero. Esa es la respuesta. Estoy muy ocupado porque estoy haciendo cosas que tengo que estar haciendo porque es lo que debería, no lo que quiero. Esas respuestas son muy claras. Hoy me decía una muchacha, me decía, es que yo estoy clara de que el trabajo nunca va a ser un área de sentido para mí, sino de frustración, porque no soy suficientemente buena para hacer lo que hago. Entonces vos decís, wow, qué fuerte, y a veces pasa que te lo dicen muy, muy comúnmente, como algo que es normal. Y ella me decía, es que eso es normal, de eso hablamos, mis amigas y yo hablamos siempre de eso, y es muy normal. Y yo le decía, no, es que no es normal. Ahí es donde tenemos que empezar a cambiar las cosas hacia el sentido de la vida, es que eso no es normal. Lo normal es que nos guste. Eso te iba a decir, tenemos que empezar a desprogramar este tipo de información. Hoy lo hablaba con una amiga en ese sentido, de que le decía que hay un dicho, seguramente lo has escuchado, que dice que trabajar es tan feo, que a uno le pagan por hacerlo. Yo hace algunos años tuve la gran bendición de empezar este proceso también de coaching, de herramientas de superación, y empezar a entrar en este mundo tan maravilloso donde me di cuenta que esa realmente era mi pasión, aunque a través de la producción de eventos también lo hacía, ¿verdad? No me había dado cuenta, pero lo hacía. Y esta persona que yo empecé a traer para hacer unos talleres de superación decía, yo tengo tanta suerte que a mí me pagan por divertirme, yo no trabajo. Uy, Dios, y hizo tanto match conmigo, porque en algún momento yo decía, qué interesante, oigo tanta gente quejarse del trabajo y realmente yo lo que hago me gusta. Entonces, ¿qué triste, digamos, esta posición de esta muchacha? Porque es la posición que tiene mucha gente, Carlos. O sea, lo normal es que el trabajo no te haga 100% feliz. Eso es lo que la gente dice, eso, lo normalizamos. No, sí, pero, o sea, y la estadística es terrible, es espantosa. En un estudio, el último estudio, digamos, global que se hizo en el 2018, hablaba del 87% de las personas no le encontraban sentido a su trabajo, no se sentían realizadas, más bien decían que su trabajo era un área de frustración. Te estoy hablando de 87%, o sea, solo el 13% de las personas en ese estudio le encontraban un sentido a su trabajo y los hacía sentirse plenos. Ahí es donde voy con el tema de lo que hacemos y qué es lo que debemos buscar, porque, a ver, tampoco se trata de solo hacer que voy a trabajar en lo que a mí me divierte, lo que a mí me apasiona. Muchas veces la vida no presenta todas esas posibilidades. Lo que pasa es que dentro de las posibilidades, si empezamos a ver la vida como una serie de posibilidades que se van planteando y empezamos a tomarlas con una actitud de aprendizaje, de positivismo y de optimismo, empezamos a ver las cosas que a veces ni siquiera nos gustan tanto desde una perspectiva diferente. Y si llegamos a lugares que tal vez no estamos tan identificados con lo que estamos haciendo, podemos identificarnos con las personas con las que los estamos haciendo. Podemos identificarnos con los procesos con los que lo estamos haciendo, no necesariamente con el trabajo final que podemos hacer. Y entonces empezamos a descubrir áreas de sentido dentro de las organizaciones, aunque no sea plenamente todo lo que queremos, porque la vida no se trata de, bueno, no, es que si no es lo que yo quiero y lo que a mí me apasiona, entonces yo no lo hago. No, tenemos que conocernos, entender qué nos mueve, qué nos conecta, qué nos hace ser diferentes, qué nos hace ser nosotros. Conocernos a nosotros mismos es el paso número 1. Y a mí me tomó un buen rato entender eso, porque uno puede conectar con muchas pasiones. Las pasiones no necesitan, cuando yo les digo pasiones, hay que tener muy claro de dónde vienen y conocernos. Y lleva un poquito, sí, de trabajo ahí, sí, de estar un poco en silencio, de meditarnos un poquito, de preguntarnos, ok, ¿de dónde viene esta pasión? ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? Esta conexión que siento que me conecta. ¿Viene de mí o viene de lo que me han enseñado? ¿Viene de mis papás? ¿Viene de mi religión? ¿Viene de mis creencias? ¿Creo realmente lo que me están diciendo?
me identifico o lo estoy adoptando porque es importante para mi familia. O sea, tenemos que empezar a hacernos esas preguntas para empezar a conocernos. Y ojo, no se trata tampoco de llegar y decir, no, todo al carajo, yo no creo en eso, entonces ya me peleo con mis papás, o me peleo con la iglesia, o me peleo con la escuela, o con la universidad, ya no comulgo con esas cosas. No, 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 no. Se trata de entender de dónde están viniendo las pasiones que tenemos, las creencias, ¿son nuestras o no son nuestras? Y está bien, podemos seguirlas respetando y respetando a las personas que siguen creyendo esas cosas, pero nosotros no tenemos por qué creerlas. Entonces, el paso más importante para entender y empezar un proceso es conocernos, preguntarnos. Es básico. Claro, porque básico. es de dónde está viniendo esta conexión que siento con esto, con esta persona, con lo que hace esta persona, con este proceso, con este trabajo. ¿De dónde viene? ¿El mío? ¿Viene del ego? ¿Viene yo quiero hacer este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque voy a tener demasiados seguidores en Instagram. Uf. Entonces, ¿es eso lo que me está moviendo a hacer lo que estoy haciendo? ¿O sí, es el reconocimiento que voy a tener de algunas personas que son líderes importantes y les voy a poder llamar la atención por las cosas que hago? ¿O porque voy a quedar muy bien con mis papás? ¿O porque voy a empezar a utilizar muy bien habilidades donde resulté buenísimo en la universidad y que son habilidades pero que no me conectan en nada? Es que es muy importante esto que estás diciendo. Y bueno, aquí les vamos dando también tips. Esto de autoconocerse, que suena muy romántico y suena muy fácil, y yo les cuento, yo incluso ahora el mes que viene aquí con Voces vamos a desarrollar una formación y yo tengo dos talleres más, precisamente porque a raíz de años de trabajar con gente y el proceso que obviamente uno tiene en uno mismo para llegar a este punto, me di cuenta que todo el detalle y toda la situación de la vida viene porque uno no se conoce. Tenés tanta información, tanto ruido encima, que realmente lo que adoptas son tendencias de un montón de autores, de un montón de gente, de toda la gente. Imagínate, como digo yo, en eventos, haciendo eventos masivos, ¿cuánta gente no hemos visto nosotros? O sea, claro, una cantidad exagerada. Entonces, llegar a mi esencia, por eso yo digo que la pandemia ha tenido muchas cosas buenas, porque este espacio que nos dio de tener que bajar la socialización, de tener que bajar un poquito el ruido, me ayuda a preguntarme quién soy yo. Y es claro, una pregunta que yo empiezo este taller con esa pregunta y realmente no es fácil de contestar, porque yo les diga, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Y se la hago a la gente que nos está escuchando. No se vale contestarme con el cargo, no se vale contestarme con dónde vive, no se vale contestarme con la profesión. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y lo otro, Carlos, también es que este conocimiento, esta vibración que vos decís, por ejemplo, hace algunos años, Carlos era otra persona, yo era otra persona. ¿Quién sos vos hoy? Porque también esa es otra cosa importante, entender que la estructura que vos desarrollaste en la escuela, en el colegio, no es la misma que vos tenés ahora. Hasta este autoconocimiento es constante, ¿verdad? Es constante porque vamos adoptando nuestra vibración y nuestro enfoque. Pero mira, es de mucha interpretación. Bueno, eso es algo muy importante, eso que estás diciendo, porque por otro lado, cuando empezamos a encontrarle sentido a la existencia, nos empezamos a conocer, nos empezamos a conectar de forma genuina con lo que realmente nos conecta y nos genera sentido y encontramos un propósito, mucha gente dice, bueno, ya lo encontraste, ya estás. Y esto es de todos los días, es un proceso de todos los días y el sentido... dentro del, bueno, yo una de las cosas que hice hace más de 6 años, bueno, estudié logoterapia porque me conectó mucho la historia de Viktor Frankl, se me parecía mucho a la mía y cuando leí la primera vez El hombre en busca del sentido dije, este libro me está hablando, o sea, casi que me decía el nombre y me conectó muy fuerte. Él había pasado por un campo de concentración, por 4 campos de concentración y ahí comprobó que cuando uno tiene un porqué, puede soportar cualquier cómo. Y yo ya había pasado por mis campos de concentración, por la adicción, por la vergüenza, por el rechazo. Muy fuertes. Y haber perdido la autoestima y haber tocado fondo, yo creo que es el golpe más fuerte que yo me llevo a mi vida, es haber perdido totalmente la autoestima, de haber dejado de creer en mí y verme como una persona totalmente insegura. Y entonces me identifiqué tanto con ese autor que empecé a estudiar, a seguirlo un poco más y estudié logoterapia. Saqué un diplomado en logoterapia, luego saqué una mención en desarrollo personal
con un trabajo que hice sobre la vulnerabilidad. Es uno de los temas que me encanta conversar, el tema del poder que tiene ser vulnerables. Admiro mucho a Brené Brown, es una de mis autoras favoritas. Hay mucho que aprender de eso, de poder ser nosotros mismos y atrevernos a ser y exponernos tal cual somos, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, con nuestros temores, con nuestros lastres y nuestras sombras, pero atrevernos, porque si no, no podríamos amar. El amor es un acto de vulnerabilidad, y quien no tiene amor en su vida está totalmente vacío. La compasión es un acto de vulnerabilidad tremendamente fuerte, pero poder estar aquí con vos también y reconocer todas estas cosas y mostrarnos vulnerables también nos hace más fuertes, porque nos hace responsables y nos hace libres. Es que veámoslo desde esta perspectiva. Entonces, cuando nos encontramos libres de crear, podemos crearnos a nosotros mismos y entonces vamos a encontrar cada vez más sentido. Ahí es donde yo les digo siempre a las personas, conózcanse, porque si no se conoce de forma genuina y si no empieza a actuar de una forma genuina, nunca va a ser libre. Y la única forma de crecer, sin importar lo que esté pasando, es poder sentirse libre, de tomar la actitud que usted quiera tomar ante las circunstancias de la vida. Yo no soy un creyente del sentido ni de que nada está predefinido. No hay nada, para mí, muy personalmente, no hay nada predefinido. Sin embargo, la misma logoterapia te dice, hay cosas que sí están dentro del sentido. Lo que pasa es que no sabemos ni cuándo ni cómo suceden. O sea, la muerte está dentro del destino. Es inevitable. Todos vamos para allá. A todos nos va a llegar. No hay quite. El sufrimiento, la adversidad está ahí. O sea, está en el destino. No sabemos de qué tipo va a venir. No sabemos cuándo va a llegar, pero la adversidad va a estar. Todos pasamos por adversidad. Todos pasamos por dolor. Todos pasamos por culpa y todos llegaremos a la muerte. Somos finitos. Y eso le da sentido a la vida. Y eso le da valor a las cosas que hacemos. Entonces, cuando empezamos a verlo de esa forma y decidimos tener una actitud ante las cosas que nos están sucediendo y a aprender a ver las posibilidades que nos está poniendo la vida, todo empieza a cambiar. Y ahí, para mí, la vida cambia totalmente. Cuando entiendo eso, la vida hace un giro de 360 grados. Yo te voy a decir algo, con el corazón en la mano, estos 6 años no han sido fáciles. Claro. He tenido que luchar contra el espanto de la adicción y lo que mucha gente se dejó decir, que no es cierto, pero no importa. Ahí está, ni vamos a luchar contra eso porque no se puede hacer nada. Pero sí, el fantasma de la adicción. La edad, ya no soy un niño. La carrera que tuve, a mucha gente cuando fui a buscar trabajo nuevamente, la gente le espantaba el currículum que tenía, me decían, usted está totalmente sobrecalificado. Entonces, ya eso pasó, ¿por qué no dejarme con la energía que tengo de comenzar algo nuevo y de traer toda la experiencia que tengo al servicio? Y eso fue muy difícil, entonces forzarse a emprender, a buscar alternativas, a tener la creatividad. Ya no existían los sueldos que hubieron durante 30 años. No existían los carros, no existían las propiedades. Había terminado mi adicción y las cosas me llevó a terminar digamos, con la familia que tenía y a las cosas que tenía. Estaba divorciado, sin trabajo, enfrentado a una nueva realidad, pero en esa misma circunstancia me llevaba a poder entender de qué se trataba la vida. Y estos 6 años no han sido fáciles. Ha habido carencia, ha habido sufrimiento, ha habido mucha adversidad, pero yo no cambio nada. Han sido perfectos para llevarme a donde me han tenido que llevar. A veces no lo entiendo. A veces digo, ¿dónde me quiere llevar la vida? Ya, no entiendo. Pero sin entenderlo, sigo adelante con una actitud súper positiva y dándome cuenta que nada de lo que me definía, ni el éxito, ni la felicidad, funcionaba para eso. Porque hoy, a pesar de la carencia, de la adversidad, puedo tener una percepción de felicidad. A pesar de que hay gente que dice, no puedo creerte, Charlie, que ¿cómo tenés esa cara y cómo tenés esa actitud en tus redes sociales y poniendo esas cosas? Y digo, no, es que yo encontré un sentido. Yo a partir de estudiar logoterapia, de estudiar mi vida, de conocerme, yo dije, el sentido de mi vida es poder ayudarle a otras personas a encontrar el sentido de su vida.
Y porque es que la vida me preparó para eso, o sea, y hay pero algo es orgánico. importantísimo. Digamos, esto que decís de la actitud, el sacarle el provecho y compartir con otros tu experiencia para poder también impulsarlos. Esta información que compartiste, como decís, son 6 años, sin embargo, a muchos se les resume en el año pasado, ¿verdad? ¿Cuántos cayeron igual en depresión, en alcoholismo? Porque nos sacudieron el piso, como digo yo, nos corrieron la alfombra y caímos de panza, ¿verdad? O sea, esto de la pandemia creo que a muchos les pasó como a mí, pensé que se quedaba ya en China y yo sí, pobrecitos, oremos por ellos, pero nunca me imaginé que nos iba a llegar, ¿verdad? Es que, Nunca. es que Y la ha sido una pandemia, cuestión de actitud. sí, la pandemia también es una cuestión de actitud, pero lo que más rescato y por qué, yo te hablo de 6 años, pero eso se puede resumir a 6 años o se puede resumir a un mes o se puede resumir a una semana, se resume a una decisión. Una decisión. A una decisión. Todo cambia a partir de ahí. Ya yo llevo 6 años de caminar ahí, pero todo se resume a una decisión en un momento determinado y es decir, sí, yo quiero empezar a ser honesto conmigo y a tener una actitud positiva ante lo que me está planteando la vida, a pesar de la adversidad. La actitud no es una cuestión de sentimiento, porque a mí me puede estar llevando el carajo, me puedo estar sintiendo mal, pero no tengo, yo puedo elegir si me estoy sintiendo mal o si me dieron una mala noticia, yo puedo elegir no sentirla. Por supuesto que voy a sentirme afectado, pero ¿cuál es la actitud que voy a poner ante eso? Voy a aprender, no voy a andar muerto de risa y decir, oh, me quedé sin trabajo, qué vacilón, ¿verdad? Qué bonito. No, no es eso. Estoy muy preocupado, me quedé sin trabajo. Sin embargo, voy a ver cuáles son las alternativas que la vida me va a plantear. No se ha acabado la vida, no voy a dejar de ser feliz, tengo personas que me aman, tengo mucho que agradecer. O sea, puedes empezar a ver más Y cosas mucho por siempre. hacer todavía. Y hay mucho por hacer y no se acaba nada. Y la adversidad es parte de todo. Voy a aprender qué puede pasar, qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor? ¿Qué Y es lo es que peor? hay algo Nada, muy no pasa nada. importante que acabas de decir, que la adversidad forma parte de la vida. De repente nos venden esta fantasía y tenemos esta persecución de la felicidad perfecta, de la felicidad constante. Y la felicidad también es una actitud. Es como decir, se nos presentan adversidades y nosotros decidimos cómo la enfrentamos. Si duele, si asusta, si se siente feo, sobre todo porque nos vendieron esta idea de la felicidad y el éxito permanente. Llegaste ahí y tranquilo que de ahí no te vas a bajar. No, esto es una No. construcción constante. Entonces es muy importante esta actitud de que no es la circunstancia la que marca la actitud, es la actitud la que te va a decir cómo vas a aprovechar esa circunstancia. Claro, claro, porque de vuelta, no hay tal, o sea, el sufrimiento viene, o sea, vas a pasarlo y te va a doler y o sea, a mí hay muchas cosas que me han pasado estos años que me han dolido mucho. Sin embargo, ¿cuál es la actitud? Y después, a ver, no hay nada más gratificante en la vida y que te haga más feliz que salir de una situación compleja fortalecido. Cuando has salido de lo que has salido fortalecido, y lo puede decir todo el mundo, uno se siente como wow, y con más energía, con más fuerza, con más sabiduría, porque así es que así es, no hay mucho misterio, es que tenemos que empezar, a ver, tenemos que empezar a ver las cosas simples. Nos han vendido mucho la complejidad, o sea, nos han vendido que somos muy inteligentes, entonces tenemos que ser muy complejos para poder descifrar esa complejidad y eso nos hace únicos e inteligentes, y eso es todo lo contrario. Hay un dicho que dice que vivimos en una sociedad compleja llena de gente intuitiva, ¿verdad? Una sociedad muy lógica, una sociedad muy racional, un mundo racional lleno de gente intuitiva. Tenemos que dejarnos ir un poco más por la intuición, confiar en nosotros mismos, confiar en las demás personas, confiar en que el mundo fluye y que hay una sabiduría ancestral en el universo que siempre ha estado y que nos lleva millones de años de ventaja. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de confiar un poquitito y de dejarnos llevar y no ser tan rígidos y tan apegados a las cosas y de decir un poquito, hey, me voy a dejar llevar un poquito más por esto, ser un poquito más abierto en medio del ruido? Hoy hice un post en mis redes porque Del el silencio es silencio. uno de los secretos que yo he tenido en mi vida. Yo en mis redes sociales solo estoy hablando de cosas que han resonado en mí y que a alguien le pueden servir. No estoy diciendo que sean todas las verdades, ni pretendo ser un gurú en ninguno de los temas. Simplemente comparto cosas y el silencio para mí es ese escapar de ese ruido absurdo que tenemos en la cabeza
ese chat mental de días y días y días sin desconectar, y decir a veces un momentito, una pausa, decir, uy, 5 minutos de silencio absoluto, de respirar, y eso cambia tu vida. Cuando uno aprende a hacer un poquito de silencio y a guardar un poquito de silencio, ojalá como un hábito diario, la vida cambia y empezamos a escuchar cosas que no escuchábamos, empezamos a sentir cosas que no sentíamos, empezamos a ver cosas que no veíamos, empezamos a poner atención a cosas que no sabían que estaban pasando. Y te lo digo así, o sea, 5 o 10 minutos de silencio, de calma, le ayudan a cualquiera. Yo no les voy a decir aquí que se pongan a meditar 1 hora o 2 horas. Yo he adquirido el hábito de la meditación desde hace mucho tiempo y me ha servido, o sea, tremendamente. Sí, tal vez no es para todo el mundo. Hay gente que me dice, no, mira, es que yo prefiero la oración o la contemplación o yo prefiero salir a caminar. Cada uno tiene su forma. No importa, tenga su forma, pero tenga su espacio. 5 minutos, 10 minutos, lo que usted quiera. Dedíquese un ratito para hacer silencio y eso le va a ayudar a conectarse para conocerse. Voy de vuelta. Si no nos conocemos, no vamos a lograr sentido en la vida. Si no nos conocemos, no vamos a saber con qué resonamos. Si no sabemos con qué resonamos, no vamos a poder conectarnos de una forma significativa. Yo adopté esto y seguí mi camino y estudié, como les dije, logoterapia. Luego saqué una cuestión de un trabajo que hice de vulnerabilidad y saqué una mención importante en desarrollo personal y mentoring. He estudiado un poco el tema transpersonal. También me dijiste. Y estoy en este momento finalizando, ha sido, digamos, el proyecto más importante, un proceso, una certificación de coaching existencial, junto con doña Ana, que es la directora del Centro Costarricense de Logoterapia. Creo que vamos a ser los primeros coaches existenciales en Costa Rica. Y es muy importante poder establecer esto porque el coaching existencial, a diferencia de los demás, lo que va a tratar es cosas de la vida cotidiana y llevarnos un poquito a por qué estamos acá, cuál es el sentido de la vida, por qué a veces no me hallo, por qué a veces no me siento, por qué a veces no me entiendo, y te vamos a poder ayudar en todas esas partes. Entonces ya terminé mis prácticas y ya esta semana hago el examen final hoy y muy probablemente voy a poder tener noticias pronto, que lo estoy haciendo con un grupo tremendamente profesional que nos lleva años, 20 y pico de años de trabajo, que es el Meaning Group en Colombia, y muy probablemente con ellos voy a poder hacer algunas cosas que van a tener que ver desde prevención del abuso de sustancias hasta encontrar sentido del trabajo, encontrar sentido en la vida, y es eso. Mi propósito, y lo hice público, es que el sentido de la vida sea viral, y voy a hablar todo lo que sea necesario del sentido de la vida, porque eso me hace sentido a mí, ¿me entendés? O sea, no lo hago no hay nada, y de hecho han sido casi 2 años de puro estudio, o sea, todo este proceso han sido casi 16 meses fuertes, prácticos. Es una certificación, no es una cuestión light, no. Ha sido muy fuerte. He estudiado mindfulness también, ya hice una certificación. No satisfecho, estoy haciendo otra certificación de mindfulness y gestión de emociones, que es algo muy importante para mí. Y todo lo he hecho empezando por mí, para mejorar mi vida, y me ha ayudado mucho. Todo el tema de gestión de emociones, cómo aprender a responder y no a reaccionar. Y he ido aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje que quiero compartir definitivamente. Mi propósito está en eso, en poder compartirlo. De vuelta, Patricia, o sea, si pudiera hacerlo sin necesidad de ganarme algo, pero no tengo la posibilidad, menos ahora, ¿verdad? Ha sido un proceso difícil, de mucha carencia, pero que me ha preparado. También el tema a veces de la carencia y de tener eso nos enseña muchas caras muy interesantes, la humildad, el estar satisfechos y agradecidos con tantas cosas que tenemos. A veces estamos tan distraídos con todas las cosas materiales que tenemos, y cuando se nos van a decir, ¿ahora qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Hay tantas otras cosas que podemos hacer y tantas otras cosas en las que podemos sacar sentido, momentos, tener más tiempo con la gente que amamos, con las cosas que amamos. Lo que hablábamos de la pandemia, ¿verdad? La pandemia nos enseñó de que el carro, ¿de qué sirve si no nos dejan sacarlo?
Las actividades sociales, digamos, al reducirse nos dan oportunidades de silencio. La pandemia todavía no ha acabado, todavía tenemos ese chance. Creo que es muy importante darnos ese espacio. El recordar también que te sigan, que ahí pueden también accesar con vos y contactarte, porque creo que también todos estos procesos muchas veces tratamos de hacerlos solos, y creo que hoy lo hablaba con alguien, todos los que nos dedicamos al coaching o a distintas herramientas y procesos, precisamente lo hacemos porque hemos pasado un proceso nosotros primero, y a partir de ahí podemos también acompañar a otros en su área. Definitivamente estoy de acuerdo con vos. De hecho, de las formaciones próximas que vienen aquí en Voces y de los talleres próximos que voy a hacer con Conexión, es esta conclusión. Primero es llevar a la gente a que se conozca, porque a partir de ahí puedes construir familia, pareja, profesión, pero primero tenés que conocerte vos. Anaís nos dejó un mensajito y bueno, nos saludan a los dos. Me hace gracia porque tenemos un montón de gente en común. Reconectamos y tenemos un montón de gente. Anaís González. Anaís, claro, ahí la chamita. La Anaís, chamita Katia nos manda saludos también, y Katia nos dice que ella es una apasionada de su trabajo. Eugenia también, Rutseri, de verdad que muchas gracias a todos por, dice Anaís, ahí hay un reclamo, dice que estudia tanto que ya no ve a los amigos. Bueno, no, tampoco, o sea, entonces no está bien, estás haciendo demasiado, ¿para qué estudias tanto, Anaís? No, están haciendo cosas muy lindas en Casalov, me encanta lo que están haciendo, Anaís y su gente, súper lindas, yo creo que aquí toda la gente que se está conectando son muy tuanis, muy apasionada de mi trabajo. Álvaro Chavarría. Alvarito, ahí está mi amigo Alvarito. También, un amigo en común. Cinia también nos dice excelente programa. Qué lindo, Alvarito. Alvarito estuvo por aquí también. Me encantó también el punto de él. Creo que me encanta todo lo que está pasando, Carlos, porque hay que atrevernos a tomar decisiones, hay que atrevernos a buscar. Sari también nos dice que excelente programa. Definitivamente hay que atrevernos a buscar ese sentido en la vida, eso que nos hace sentir vivos. Y creo que mientras más seamos los que hagamos esto, más también vamos a hacer esto viral, como bien decís, porque de repente, por ejemplo, pues tenemos el caso de Alvarito, ¿verdad? Cambiar de profesión a cierta altura de la vida. Y también al hacerlo viral, como vos decís, vamos normalizándolo, vamos haciendo que la gente más bien admire los procesos de personas valientes como vos, que también han decidido sacar el provecho positivo para la gente que le está pasando difícil, post pandemia. Bueno, todavía estamos en la pandemia, de tomar decisiones y sacarle provecho a esto. Y tal vez es una oportunidad de silencio para descubrir realmente cuál es el propósito. No es tragedia. Sí, y nunca es tarde. A mí me tomó 50 años poder entender esto. O sea, y no es tarde. O sea, no es tarde. No me arrepiento. Igual, creo que Álvaro tiene un lindo caso. Conozco muchas personas que tienen muchas cosas muy lindas que contar. Y lo más importante es hacerse dueño de uno mismo. O sea, tenemos la libertad, es la responsabilidad de hacer con nuestra vida lo que queremos hacer con ella. No depende de nadie más, o sea, es que no puede depender. Y ahí es donde hay que perder el miedo, hay que perder un poco de miedo a lo que las voces críticas nos puedan decir, hay que perder el miedo a las autoridades que no existen, o sea, no hay quien te fuerce a sentir y a creer en algo que no puedes creer y sentir. ¿En qué crees? ¿En qué te querés conectar y hacerlo? Y atrévete a hacerlo y a ser auténtico sin importar lo que los otros digan. Al final, yo siempre digo una frase que se la escuché a alguien y ya no me acuerdo ni a quién, pero pasamos demasiado tiempo de nuestra vida tratando de agradarle a personas que ni siquiera nos agradan. Demasiado tiempo tratando de agradarle a gente que ni siquiera nos gusta, para quedar bien, para manejarnos políticamente. Seamos nosotros mismos, o sea, seamos respetuosos con todas las personas, no juzguemos a nadie, pero seamos nosotros mismos, atrevámonos a ser nosotros, a ser vulnerables, a mostrarnos tal cual somos. Y para ser nosotros mismos, empecemos por lo que hemos hablado a lo largo del programa. Ya se nos fue una hora, rapidísimo. Qué horror, ¿verdad? Por conocernos a nosotros mismos. Bueno, sí, se nos va muy rápido, todavía mucho que profundizar en este tema, así que espero que haya más programas más donde me acompañes.
Y a la gente con mucho gusto. que nos acompañó, de verdad que muchísimas gracias. Acuérdense que el programa queda en YouTube, Gracias. queda en Facebook, para que lo compartan con la gente, para que lo vuelvan a ver. Creo que hablamos de conceptos muy interesantes, muy profundos y que vale la pena volver a analizar. Carlitos, 1.000.000 de gracias. Como te dije el otro día, un gusto volver a conectar. Y bueno, y Sí, seguimos sí, para adelante, sí. ¿verdad? Encontrándole el Así sentido a la es. vida. Así es, en lo que podamos servir, con muchísimo gusto a vos y a cualquier otro. Ahí estamos para seguir sirviendo. Pura vida, Así es. muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Muy Les bueno. recuerdo seguir en Voces, mañana y el viernes hay programas buenísimos, el sábado también, para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y de verdad que les agradecemos muchísimo, muchísimo haber compartido con nosotros esta noche. Los espero el próximo miércoles y ojalá que se queden aquí también aprendiendo con los programas de Voces por Media Calle. Un abrazo.